Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva emisión de Una mano para la transición del humano. Quien los saluda, Mónica Armendano, aquí en 3548 Capilla del Monte. Les da la bienvenida también a las queridísimas compañeras y amigas Alejandra Casado y Guadalupe Bañuelos. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? En este día fresquito, frío, diría yo, aquí en Capilla del Monte. ¿Cómo estás vos por Jardino? También, día lluvioso, nubladito, acá, calentitos en casa, con matecito, Qué compartiendo en lindo. este caso con ustedes, chicas. Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos, Guadita, cómo andás? Hola, ¿cómo están? Hola Ale, hola Moni. Acá al lado de Moni. Estamos juntas, estamos juntas. También tomando matecito, viendo cómo sopla el viento y se viene el frío. Terrible. A mí el frío me pone ganas de estar adentro, metidita, y me pongo todo en la cabeza, todo porque soy muy friolenta, así que muy abrigada. Muy abrigaditas con los leños, estamos acá, sí que estamos muy bien. En este día 4 de mayo. Hoy, 4 en de día mayo. martes, estamos haciendo esta grabación para todas las personas que preguntaron. Aquí viene la emisión 37. Sí, sí, nos demoramos, tuve que hacer un poco de turismo hospitalario, pero estoy viva, estoy bien, estoy. Así que nada, se repuntó y se sigue. Como la Tierra nunca para, los habitantes de ella tampoco. Así es, así es. Así que bueno, buenísimo, contentas de poder encontrarnos nuevamente. Y como siempre, ¿no? Hay mucho agradecimiento por las emisiones anteriores y que nos extrañan cuando no estamos. Así que bueno, tienen la chance también de escuchar y de rever cosas y volver a preguntar también. Y Sí, han habido algunos intercambios de preguntitas y algunos andan en bicicleta escuchándonos, como Lili. sí, 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 mientras vamos, está bueno. nos van compartiendo sus modalidades de escucha, que está buena. Así es. Bueno, ¿te parece que pasemos la primera, el primer disparador del día de hoy? Ale, ¿estamos listas ya? Dale, dale. Bueno, buenísimo. Mira, vamos a hablar un poquito de esta frase que dice conflicto igual a oportunidad, ¿no? Entonces, muchas veces se dice esa frase, pero a veces se ve que en el diario, digamos, la enseñanza o los aprendizajes o los métodos que se utilizan es aprender a evitar el conflicto o a no crearlo directamente. Moderarse, ¿no? Para no tener esas actitudes reactivas y lo que vemos es que en realidad es una oportunidad. Entonces nos gustaría, si podemos arrancar la emisión del día de hoy, eh, hablando un poquito más expansivamente acerca del conflicto, ¿no? Porque si no parece como que siempre lo que se busca es funcionar y funcionó bien y no nos peleemos, que no haya conflicto, que no haya discusiones. Bueno, un poco discernir bien cuando hablamos de conflicto de qué estamos hablando. ¿Te parece lindo el tema? Está muy bueno, está muy bueno. Y me parece una buena manera de arrancar, decir que cuando un conflicto existe, no necesariamente está expresado. Ujú. O sea que evitar el conflicto no es evitar el conflicto. El conflicto no es evitable. Lo que Ah, es evitable es expresarlo. buenísimo eso. Sí, me viene la escena del avestruz que mete la cabeza pero queda el cuerpo expuesto. O sea, como, El nene se está o- portando. Algo así como que el conflicto tiene vida propia. claro, Ujú. Es un entorno eh, inherente a la vida misma, porque la vida tiene habitantes y esos habitantes entran en conflicto porque tienen distintas perspectivas de ese mismo entorno. Entonces el conflicto es inherente a la vida, tiene vida propia y nosotros lo que podemos hacer es expresarlo, no expresarlo o actuar de manera, ¿cómo puedo decir? Psíquicamente lo tomas y te va guiando en la navegación para ver cómo vos vas a actuar.
Entonces ahí es donde nosotros no lo expresamos, pero lo tenemos expreso en nuestras acciones. Por ejemplo, si yo me invitan a un lugar donde yo sé que es un entorno que me trae conflicto, entonces yo no expreso el conflicto, pero no voy. Ujú. Entonces el conflicto está expreso, pero yo no lo expreso. Y está expreso porque está implícito en la acción que tiene mi determinación. No Claro, fui a ese lugar. Entonces, ¿el conflicto existe? Sí existe, claro. pero no está expresado, está expreso. Bien. Expresado no significa expreso, o sea, expreso es porque ya la misma determinación que yo tomo tiene que ver con el conflicto, aunque yo no hable del conflicto. Sí, ahí tendría la sensación de que lo estás evitando. Entonces vos decís, bueno, como me molesta ir ahí, no voy, entonces No, ya no genero conflicto. eh, Esa es la es que sensación que le da a la eh, persona. en realidad es una forma de gestión también, Ujú. ¿sí? Evitarlo o alejarte es una forma de gestión del conflicto. Es una de las tantas formas de gestión del conflicto. O sea, pero sería ingenuo de nuestra parte decir que no hay conflicto porque no voy. No, Claro, no, no, claro, porque hay conflictos que no voy. claro. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno, entonces podríamos decir que el conflicto en sí mismo, que es autónomo a la existencia, como decías vos, es solamente el grado de diferencia que tengo con otra perspectiva, porque en cierta forma es la base a donde se Ujú. expresan las diferencias. Claro. Y aparte que hay personalidades que justamente lo que hacen es estar anticipadas a esto, a esta verdad que estoy diciendo, pues una verdad axiomática, la tienen a vista y ya la emplean de manera anticipada. Entonces, saben los puntos vulnerables de los otros respecto del conflicto Mm. y se van abriendo paso pisando justamente esas baldosas, ¿no? Que, no sé si han estado ustedes en entornos sociales donde hay uno que habla más que el resto Sí, Mm. claro. y que las cosas que dice como chiste son las heridas vitales que tiene la persona receptora del chiste, ¿no? Sí, sí. Como diciendo, Ujú. pero como lo toma con gracia y con modo, domina la situación social mientras el otro está anclando la situación social. ¿Mm? Uno está haciendo la boya, o sea, está ahí mostrándose y socarronamente va tocando los puntos sensibles de los otros participantes. Entonces los otros participantes quedan como en un segundo plano más callado y el otro queda arriba. Bueno, eso lo digo porque es una métrica que todos la hemos visto en algún momento y que nos ayuda a comprender mejor cómo funcionan estos escenarios de conflicto, Claro, cómo ahí sería como funcionan un técnicamente. conflicto expreso, o sea, que no está expresado, sino que lleva. Es expreso, claro, Es expreso, expreso. está. Expreso porque tiene que ver con el mismo funcionamiento y la misma dinámica del entorno donde uno está dominando el presente y dejando a los otros anclados en su falla del pasado. Claro. Podemos decir que el Ese- conflicto siempre está en función presente, en función presente. sí, el expreso, o sea, justamente el conflicto en su función expreso, no expresado, siempre está pasando esto. ¿Quién está moderando de ancla? ¿Quién está moderando eh, del que está manejando el timón, digamos? Está en el presente, ¿no? Pero tiene que dejar anclados a otros.
¿Y este modelo por qué se da? Porque hay unos que están reconociendo el conflicto y otros tratando de evitarlo. El que lo reconoce y lo empieza a utilizar, ¿no? Bueno, Ujú. empieza a dominar al otro que no, al otro que está anclado en el conflicto. ¿Mm? Bueno, son cosas observaciones que si nosotros empezamos a estudiar al aparato psíquico y su funcionamiento, lo miramos técnicamente, entonces aprendemos, porque la sociedad está funcionando de este modo, entonces en esta manera de gestionar el conflicto. ¿Es la única posible? No, no es la única posible. ¿Habría capacidad de mejorarla? Sí, seguro, pero hay que Claro, observar las fallas para observar lo que falta y poder crear esos mecanismos para que haya más equilibrio. ¿Y que haya más equilibrio qué sería? Y que todos tengan su ancla y su olla y no que usen como ancla a otras personas. ¿Mm? Mm. Les Entonces eso vamos a sería un recordar. mejoramiento de los entornos de conflicto. Entonces ahí sería, compartimos una falla, pero llegamos a ella cada uno a través de su propio error. Claro, Entonces ahí estaríamos trabajando los escenarios de conflicto, pero sin esta jugarreta de dejar abajo a uno para yo estar arriba, ¿sí? claro. ¿Y qué Sino que yo, relación, Ale, este, ya que sí, nombraste falla y conflicto? O sea, el conflicto y la falla siempre van a estar concatenadas, o sea, van a estar en conjunto, porque si el conflicto es la diferencia de perspectivas, obviamente que el conflicto va a tener solamente una parcialidad de mirada, y eso genera que falle en el sentido de que no tengo la visión total de un escenario. Entonces, están relacionadas la falla y el conflicto continuamente. claro, sí, sí, justamente, justamente. Por eso es tan importante, viste que ahí nos salva la tercera psiquis de la realidad, que es la que nos da una base objetiva para mirar a todos los habitantes y para mirarme a mí como habitante particular de esa misma realidad, ¿no? Entonces, eh, con esas tres instancias psíquicas muy bien separadas, podemos avanzar como sociedad o como especie humana a otra etapa de nuestro desarrollo evolutivo, que es donde sabemos cómo funciona nuestro psiquismo y buscamos este mejoramiento colectivo que incluya mi mejoramiento particular. mm, O sea, de la manera que yo me inserto en el mejoramiento colectivo es a través del mejoramiento particular. Ujú. Pero mira, tengo Ale, que tener a justo, vista estos escenarios para qué, para no caer en en el conflicto expreso común, ¿no? El conflicto mm, expreso común que parece una cosa cíclica porque se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo continuamente, ¿sí? El punto es que la realidad no está repitiéndose, la realidad está cambiando, se está modificando, pero yo me quedo repitiendo. Y entonces llega un momento que el desfasaje de lo que ha avanzado la realidad y lo que hemos avanzado nosotros, ahí entramos en conflicto con la realidad. Nuestra comunidad entra en conflicto con la realidad. ¿Por qué? Porque no ha avanzado. Entonces, para tenerlo más en cuenta con este escenario que estamos aportando de las tres instancias, con la realidad, con uno mismo y con los demás, uno puede estar teniendo expreso o expresados conflictos con la realidad, con uno mismo y con los demás. Porque siempre, el ejemplo que vos dabas era con un otro. Sí, porque es cuando el conflicto se manifiesta, si yo me comparo conmigo, siempre me voy a dar correcto, ¿está? Entonces, em, salvo que yo tenga una situación de autorrechazo y entonces ahí es donde yo tengo el conflicto conmigo mismo. ¿Mm? Pero bueno, ya cuando lo tengo identificado, el autorrechazo,
ya lo puedo abordar, lo puedo gestionar, ¿sí? Que no significa resolver. Gestionar es suficiente, con gestionar alcanza. No hace falta resolverlo, ¿sí? Porque la resolución es una fantasía. Siempre va a aparecer un detalle más. ¿Por qué? Porque la realidad sigue avanzando. Incorpora siempre nuevas informaciones. Entonces, siempre yo voy a tener que estar en una situación de reparametrización de yo mismo. ¿Por qué? Porque estoy en una realidad que cambia, entonces yo también tengo que cambiar. Porque no Ale, soy... ahora que vos mencionaste el tema este de poder mirar objetivamente a los demás y justo llegó una pregunta que tiene que ver con, bueno, con toda la situación esta médica y de enfermedad y demás, que tiene, la pregunta puntualmente dice cómo podemos generar o lograr tener alguna mirada o confianza objetiva en los profesionales de la salud en estos tiempos, ¿no? Y yo tengo un ejemplo concreto conmigo misma que me pasó hace poquito, que tuve que someterme a una ecografía de control y la persona la ecografista, médica ecografista que me hizo la ejecución del trabajo, me presionó incorrectamente mi abdomen y me provocó un desplazamiento del hígado por la presión que ejerció, que era totalmente innecesaria. Entonces yo tuve en ese momento el conflicto, le dije, me duele, me molesta, y en mi interno yo sentía que no era correcto lo que ella estaba haciendo, y ella decía, no, pero tengo que visualizar esta parte que en otra ecografía se ve y ahora no la veo. Bueno, pero si no la ves, será que no está, ¿no? Y entonces ahí yo me pregunto objetivamente, ¿no? Esta cosa de validación del profesional de la salud, que se supone que sabe lo que está haciendo, que bueno, es técnica ecografista, y el registro, el autorregistro personal de mi cuerpo me está doliendo, esto no es correcto. Es decir, de hecho, bueno, paró porque ya le dije, no, no, hasta acá, pero tardé. Y yo me di cuenta que estaba en medio ese conflicto interno mío. Se supone que se debería suponer que ella sabe lo que hace, ¿no? Y a mi manifestación me duele y su no frenar, no, no, pero tengo que ver, es como que me parece que como ejemplo es bueno para ver esa situación que se generó entre nosotros. Terminé con el hígado fuera de lugar, teniendo que ir al osteópata, hacerme acomodar y todavía está un poco resentido. Este, y yo hasta hice un email a la institución, porque sentí que tenía que notificar lo que había pasado. Pero me da la sensación que todavía está incompleta la lectura y creo que por ahí podría llegar a servir para este ejemplo que vos estás hablando. Es como un ejemplo de esto que vos estás mencionando de conflicto expreso, expresado, y sí que es con uno mismo y con los otros y con la realidad, porque estarían las tres ahí. Sí, es que una cosa es tener esperanza y otra muy distinta es tener confianza, ¿no? Porque la esperanza el otro no está contando, estás contando vos, ¿sí? Vos tenés esperanza, entonces es como un crédito que vos tenés para abrirle a un momento futuro que se cumpla una determinada condición. Ahora la confianza es otra cosa, porque la confianza tiene que ver en mi posición en el presente, la esperanza en el futuro. Entonces, para poder actuar ahora, yo tengo o no tengo confianza, tiene que el otro tener una calificación determinada con respecto a la realidad y a mí, ¿sí? Entonces, se requiere una calificación del otro. Ahora, si yo confundo esperanza con confianza, yo me voy con esperanza de que me salga todo bien, pero no con la confianza de que me salga todo bien. ¿Está? Esa expectativa que yo tenía de que la persona se supone que sabe lo que hace.
Claro, claro, claro. Ok. Y esta regulación, ahora la realidad nos pide que sea más corta que antes. Ujú, Antes podíamos tener como más crédito y vivir con la esperanza de que el otro pueda ser competente. ujú. El tema es que ahora esas competencias pueden no tenerlas y el error del otro se me mete dentro del mío y entonces ahí es donde yo por falta de definición se borra esa relación conmigo mismo, no tengo bordes y no sé tomar los recaudos del caso, ¿no? Claro, sí, sí, claramente. Este ejemplo que vos estás dando sería lo que es gestión del conflicto, o sea, poder separar en qué instancia tengo esperanzas o que si estoy tomando un registro de confianza, porque el registro de confianza es estar en Incluye, la situación. incluye el escaneo del alcance del otro, la confianza. El Mm, otro, o sea, cuando yo tengo esperanza, no estoy incluyendo el alcance del otro. Capaz que el otro no alcanza, ujú. ¿está? Pero a mí me gustaría que sí lo haga. Entonces confundo la proyección de mi deseo con lo que el otro alcanza realmente. Bueno, eso te lleva a estar realmente atento porque, a ver, en este caso, es Mm. decir, era una consulta de rutina. Entiendo que me está mostrando un montón y por eso lo comparto para que sirva de ejemplo. Y de entrenamiento Y de de, gestionar y de conflictos. entrenamiento de gestionar, claro, claro, porque me aportó un montón. Y esto que vos estás abriendo, creo que también le va respondiendo a esta persona que justamente hablaba de esto, de cómo generar una confianza objetiva cuando por ahí de golpe te dan indicaciones o te dicen cosas que realmente no son las pertinentes, ¿no? Y bueno, yo en este caso permitía hasta cierto punto, el hecho se tenía que consumar de esta manera para que la lectura se hiciera Sí. completa. Claro, a mí lo que me gusta de este punto, perdónale, es que el humano entra en un conflicto de confianza, porque si veníamos desde la lectura de viejos paradigmas, la confianza tenía que ser ciega. O sea, un índice de que uno confiara era cegar ese registro, y acá estamos abriendo Eso es esperanza. a una confianza a vista, a una Claro, confianza medida. eso es esperanza, dice ella. Claro, pero Ujú. porque teníamos confundido la esperanza con la confianza, o sea, como que había una noción que uno tenía confianza era estar a ciega. Y ahora estamos abriendo los ojos para tener confianza. Qué bueno que está separar esto, porque Mm, a mí por lo menos me aclara un montón, porque bueno, yo lo tenía más como expectativa, pero está bien esperanza, sí, 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 porque sí. generalmente es esperanza y yo espero. Bueno, ahí vamos a diferenciar otra cosa, ya que hablaste de expectativa. Bien, la esperanza sería de parte de la conciencia respecto del futuro. Y la Ujú. expectativa sería la mente en Ujú. relación al futuro. Claro. No es lo mismo, Ujú. no es lo Por mismo. eso está Entonces, buenísimo. cuando estas cosas las empezamos a diferenciar cada vez con más claridad, nuestra vida se vuelve súper, súper más estable. Bueno, yo tengo una película que la vi anteayer que trata justamente de eso, es de la de Disney, Sí, Raya, la tengo que ver El también. último dragón, y que muestra un escenario de una civilización dividida y que hay un hombre que dirige una de las comunas que tiene la esperanza de que se puede volver a unir. Y obviamente, la película, el que la va a ver, no se la voy a espolear, No, no. trata de cómo esa esperanza decae y cómo se tiene que construir la confianza a través de Claro. otra generación. Está muy buena Es porque que, es que, el trabajo de confianza es muy presente y muy puntual y muy a lo que es, claro, no a lo que quiero claro, que sea. claro, claro, claro. Lo que pasa es que si se confunden esas cosas, después las cosas que suceden se las atribuyo al otro
por haber confiado en el otro. Claro. Si yo Claro. confié en el otro es porque me di mal yo. Ujú. Si yo confié en una persona es porque confundí esperanza con confianza. Entonces yo estoy confundido. Claro. El otro no defraudó mi confianza, yo lo medí mal. Ujú. ¿Está? Y nadie dice que yo deje de tener esperanza. Pero esperanza es un crédito que lo abro desde mi lado, no significa que desde el otro lado la otra persona va a responder. Claro. ¿Está? Claro, lo que Entonces, de pasa la es que esperanza me tengo que hacer cargo yo, de la esperanza que tengo. Entonces, una vez que separo esperanza, yo digo, bueno, ok, tengo esperanza. ¿Qué hago en el presente? Construir la confianza. Pero con una confianza que se pretende construir parte de una confianza que no se tiene. Claro. Ujú. ¿Sí? Entonces es clarísimo el tema de que para que yo confíe en vos, vos te lo tenés que merecer. Yo tengo que tener archivos que me demuestren que tus dichos y tus hechos son congruentes. Claro, pero de golpe vos te encontrás con una persona como en este caso que te toca. Es decir, no tenés forma de antemano de saber, lo digo a propósito, Sí. ¿no? Es decir, vos caes ahí, te toca a esta persona para hacer el estudio. Y el estudio dura y me da la sensación como que esto que está buenísimo, que vos estás compartiendo, lleva un tiempo de construcción. Y esto es un contacto Sí, momentáneo. ¿Cómo esporádico. sería en este caso? Bueno, ahí las habilidades de los pequeños detalles. Uh-huh. Las habilidades de los pequeños detalles. Lo primero a testear si la persona se para en su conciencia o en su mente. ¿Qué tiene en la cabeza la persona? ¿Cumplir con su tarea? Está parada en la mente. Claro. Sí. Está atenta del contexto y los sujetos. Entonces, ¿está parada en la comprensión de lo que está haciendo o en el entendimiento de lo que está haciendo? Ella entiende que tiene que hacerle ecografía, pero no comprende tus limitaciones fisiológicas. No, claramente. ¿Está? Bueno, entonces, entendimiento es una cosa, mente, comprensión es otra cosa, conciencia. Claro. Entonces las acciones que uno va a tener a vista que no tiene construida esa confianza, o sea, porque obviamente no hay archivos, como vos decís, no hay un tiempo de vinculación con esa persona, es preferente ser honesto con uno mismo técnicamente que no hay una confianza, hay una esperanza, hay una expectativa también, como decíamos. Es verdad esto y está buenísimo porque a mí, yo siempre me hacía los estudios en el mismo lugar e iba con otra persona. Claro. Y fue que no conseguí turno con esa otra persona y esta chica muy amorosa en el trato. Hola, mi amor, pasá, sentate. Bueno, mucha amorosidad, pero en el accionar no veo lo que tiene que estar. No hubo congruencia. Y vos sabés toda la cantidad de cosas que yo saqué a posteriori, pero justamente, y todo esto lo está enriqueciendo mucho. Porque estaba absolutamente parada en que mi colega veía cosas y informó cosas que yo no veo, cosas que se pudieron haber ido porque era una manchita. El cuerpo está en una manchita que me salía en el hígado, que no me salía, y después terminó diciéndome, después de todo no es importante. Y si no es importante, ¿para qué me apretaste de esa manera? Claro, pero si está parado en la mente y claro. lo único que quiere es objetivamente recabar su particularidad. Pero está buenísimo para ver las diferencias. Es decir, evidentemente. Sí. Y además está bueno esto de establecer que no tener confianza no se trata del otro. O sea, muchas veces en una relación vincular, de pareja, lo que sea, se pone como que la confianza tiene que estar dada. Y la confianza se construye. Sí. O sea, es un modelo de construcción, que no tiene que ser una falta de respeto, entre comillas, o de falta de sentimientos o lo que sea, que no esté esa confianza. Si realmente estamos en continuo cambio y es una construcción con uno mismo, la confianza hacia un otro. Sí, totalmente. Y no confundir el capital propio con el capital ajeno. Tal cual. ¿Sí?
porque de pronto yo tengo el capital de determinado atributo y el otro no tiene el capital de ese atributo. Pero si yo me quiero relacionar a mis anchas, y el otro no me va a cubrir, no me va a cubrir porque es mi capital de conciencia, no es el capital de conciencia del otro. Claro. Claro. Entonces tengo que tener mapeado eso para poder saber que estoy más abajo o que no estoy. ¿Está? Claro. O sea, Sí. Que no puedo estar pidiéndole al otro cosas que no puede brindar. El famoso dicho peras al olmo. Sí, y no esperar eso, ¿no? Porque el punto es esa cosa de esperar, hablando de las peras y el olmo, ¿no? Espera, estar en esa espera pasiva de que eso se tiene que dar y realmente en estos tiempos justamente nos estamos invitando a no esperar. Claro, no, a construir. A construir, por eso digo, a no esperar pasivamente, ¿no? Uh-huh. A esta acción constante, interna. Sí. Está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno porque, bueno, la gestión de conflicto, volvemos a remarcar, es eso, es empezar a poner diferencias en cosas que quizás las teníamos confundidas o pegadas o automáticas a que tengan siempre el mismo sentido. Entonces, al hacernos preguntas y a empezar a poner, no es a la resolución del conflicto, sino a la gestión, vamos a poner en orden cómo se están vinculando las cosas. Ale, ¿qué diferencia en resolución es que ya no haya más? Y gestión es llevarlo adelante. A ver, ¿podrías hacer un poquito más? Bueno, la resolución viene con una cuestión de la mente es un hacedor de tareas. Entonces, una tarea realizada es una resolución, ¿sí? El tema es que la conciencia es un continuo y no funciona de la misma manera que la mente. ¿Sí? Entonces, es un continuo. La conciencia es un continuo, entonces no hay cosas resueltas en la conciencia, siempre Bien. hay cosas que se están redefiniendo en la conciencia, porque la conciencia toma un archivo y nunca lo entrega de la misma manera que lo recibe, no puede hacerlo. ¿Sí? La conciencia es modificadora, ¿sí? La mente es administradora, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando aprendemos a diferenciar estos rangos, yo sé si mi problema tiene que ver con la mente o con la conciencia. Entonces, le doy el tratamiento porque puedo definir mejor lo que está sucediendo. Claro. ¿Mm? Qué bueno eso también, ¿eh? Sí. Me encantan todas las aclaraciones que estás haciendo hoy, Ale. Sí, porque bueno, es parte de expresar. Claro, es parte de expresar y cosas que nos enfrentamos cotidianamente. Entonces, me parece re útil porque estas preguntas venían mucho y me parece estás contestando hasta preguntas que no te estoy haciendo. Así que este día 124 está muy bueno. Sí. Y además que bueno, al tener esa claridad de cómo procede cada uno, empieza a haber espacio para que empiece a fluir todas estas dinámicas en lo diario. Porque si no, bueno, está todo el tiempo marañado y bueno, como vos decís, entramos en las mecánicas conocidas de responsabilizar a otros por cuestiones que tenemos nosotros incongruentes internamente. Bueno, pero yo de todos modos, sí, perdónale. No, dale. No, que decía que de todos modos, no sé si tuve la necesidad de notificar lo que a mí me había pasado al lugar. ¿Viste? Porque me pareció que habían salido dos chicas, después tomé registro de eso. Antes que yo justo me encontré con una vieja alumna de la escuela especial que me dio mucho gusto, que hacía muchísimos años que no veía, y ella se acordaba de mí, bueno, yo con el barbijo después se lo bajó y la reconocí, y la tenía que atender, y me quedé como
preocupada, ¿viste? Porque la tenía que atender esta chica. Y sentí la necesidad como de notificar que el accionar, pero no demandan, a ver, no como demanda, sino como noticiar que tenía, que había habido esta actitud, obviamente haciéndome cargo de la mía, ¿no? Pero, no sé, en función quizá de si trata con muchas personas, a lo mejor está, capaz le servía, no sé, quizá fue un accionar. Más de un compartir, Este, vos decís. Sí. sí, a mí también me ha sucedido esta semana un episodio que tiene que ver con esto, ¿no? De un defecto en una estructura social como es un banco, y en un banco bastante importante porque es el de la nación argentina, ¿no? Ujú. Tengo unas tarjetas de crédito que no utilizo nunca, pero bueno, en determinada ocasión las utilicé y esperando que llegara el resumen, yo entraba al home banking y veía y decía no hay datos, ¿no? Cuando entrabas a la tarjeta decía no hay datos, no hay datos. Y yo decía, pero qué raro, ¿no? No entró el cargo, me lo van a reclamar por el lugar, estaba pensando y bueno, al otro mes voy y entro de nuevo, no hay datos, no hay datos. Ujú. Y entonces digo, pero bueno, a ver qué pasará, ahora no se puede ir al banco, hay que sacar turno, hay que esperar, el día que te toque, recién te Sí. atienden. Y entonces llego con el turno al banco y digo esta situación. Y el muchacho del banco me hace entrar en el home banking desde su escritorio, desde la computadora de su escritorio, y nos encontramos con el famoso no hay datos, ¿viste? Ujú. Y él me dice que yo tenía que hacer clic donde decía que no había datos. Y Ajá. entonces del costadito aparecía una ventanita donde en todas las opciones estaba ver resumen, Ajá. ¿no? Pero quiero decir, em, la situación Cero es que intuitivo. el cargo había quedado sin pagar, o sea que había quedado todo acumulado con intereses para el otro mes y Claro. todo esto, yo tenía otro saldo que iba a pagar una cuota de otra cosa, de un crédito, y me tomaron la plata del crédito, me dejaron el crédito sin pagar para tomarlo, o sea, todo un atropello tremendo, pero que Ah, tiene que ver con esto, ¿no? Como el operario del banco sabía perfectamente que había que apretar donde decía no hay datos, claro, Mm, claro, pero nunca informó a la parte de software para que claro. arreglaran eso, porque eso claramente es un engaño. Ujú. claro, Eso es Sí, un por eso. engaño al ciudadano que se supone debe estar protegido o amparado por el banco que representa a su país, por ejemplo, sí, ¿no? sí, No, se no, supone no, que no que sí. el banco tenga estas trampas, porque esto claramente que es, esto qué terminó originando, que se cobraran los intereses abusivos, Claro, ¿sí? Como si hubiera una situación, y yo estaba atenta a que me iban a reclamar eso desde los lugares o empresas que yo había hecho los pagos. Yo ya estaba orientada hacia pagarles por otro mecanismo a ellos. No claro. que había entrado en la tarjeta, yo nunca estoy enterada y bueno, ¿me explico? Entonces, Sí, claro, a sí. mí se me presenta lo mismo que Mm, dice Moni, ¿no? ¿Qué sí, haces sí, con esta situación? ¿A dónde la informás? Claro, Ujú. claro. Porque el empleado la sabe perfectamente y no ha hecho absolutamente nada para cambiarlo. Claro, Está, claro, coexiste con esa falla como parte de su trabajo y de su día a día y totalmente indolente frente a los perjuicios que eso puede traer para el resto de la ciudadanía. claro. claro, claro, como si los demás fuesen, L- vos La fueses una misma, descuidada. claro, la misma situación, por ejemplo, voy a retirar una tarjeta que estaba llegando y entonces
y después voy a la caja a pagar, me dice, no le cobres porque yo ya le atendí por allá y ya le hice un trámite. Tiene que sacar otro turno por la web y venir otro día a hacer otro trámite. Claro. Qué absurdo, por favor. O sea que si vos Ya tenés que estaba hacer feliz. dos cosas, tenés dos cosas en el banco, tenés que sacar un turno un día, otro turno, para después que pase ese turno, volver a sacar otro, porque si vos quisieras sacar un No turno podés. para 2 días, una semana ahora y otra semana después, No te lo da. no te lo acepta, ¿sí? Ujú. Ahora, pero la obligación, sí te cobra punitorio si vos no respondés. Totalmente. De sacar turnos se supone que tiene que ver con disminuir la circulación de la gente. A ver, La yo duplica. aumento o disminuyo la circulación si voy 2 veces para hacer 2 tareas o si voy una vez y hago 2 tareas. ¿Aumento o disminuyo la circulación? Claro, es que la duplica. Bueno, Genera pero el- en el- definitiva, esto de automatizar las tareas y dejar a la gente como una autómata tarada repitiendo una tarea Mm. es, tremendo, ¿sí? Y Lo mismo porque me pasó, en ese mismo banco saco un crédito hipotecario el día que tiene que llegar el escribano, el comprador, el vendedor, el gerente, y se tiene que hacer la transacción. La señora gerenta no había traído los fondos al banco. claro. O sea, ¿Entendés? es una cadena de fallos que el Es un conflicto está en una vía que no se expresa, pero no a viva voz, o sea, lo dejan continuar en un automático. Sí, porque Es como un expreso, o sea, nos lleva puestos a todos. claro, claro, el sueldo lo cobro igual. Yo no tengo que trabajar bien para cobrar. Sí, este es el punto. Y esto está instalado, está instaladísimo. Claro, y bueno, Por deja en el supuesto. punto que dices vos y que dice Moni, y que bueno, a mí me pasa obviamente en un montón de situaciones, de cómo construir cooperativamente, porque el Claro. otro entra en defenderse si se marca el fallo. Y quizás uno no tiene la ambición de estar corrigiendo al otro, sino de enunciarlo, expresarlo, para que desde ahí, bueno, pasa esto, mejoremos Claro. la situación. No era Y acusar. No. y las mecánicas de estas, de acusación, de defenderse, de negar el conflicto, porque hay una negación, y ponerlo afuera, como que yo no tengo nada que ver, el sistema es así, Claro. porque muchas veces se trata de poner, yo decía, hacía una reflexión con el sistema educativo, con que mucha gente está diciendo, bueno, que el sistema educativo está en deprimento, que está cada vez peor. Y bueno, gracias a que me compartiste el youtuber John Milla, me daba la sensación de que el sistema como sistema de educación, la educación en sí, en la realidad, nunca estuvo más accesible que hoy. O sea, la gente puede accesar a aprender Lo que quiera. lo que quiera en forma gratuita, en forma paga, en forma presencial, en forma virtual. Lo que está en deprimento es la gente que está trabajando en las instituciones educativas. Entonces, no es lo mismo decir que el sistema está fallando a que las personas que participan en ciertas instituciones, Algunas personas. algunas, por eso, algunas, están trabajando en forma deficiente. Porque también hay que empezar a hacer esos análisis de la situación, dónde están los fallos, porque si no seguimos omitiéndolos. Sí, porque se Porque generaliza. hay un montón de accesos de educativos y hay un montón de cosas que están en mejoras, pero están en mejoras porque están en índoles privadas. Cuando encontramos en índoles públicos, ahí veo que hay otras licencias para los fallos en lo público, como que no importase encontrar los fallos. Porque están anclados en que la totalidad lo sostiene.
como es una obligación para el otro, hay una situación de poder y el poder está en abuso. ¿No? O sea, quiero decir, si tenés un comercio, entonces el precio del paquete del arroz te van a estar persiguiendo para que sea tal o cual, pero cuando hay que hacer una compra pública, ese paquete puede valer 10 veces su valor y no pasa nada. Si es Por una compra ejemplo. pública, no importa que el paquete de arroz valga el triple, el cuádruple, 10 veces más de lo que vale en el mercado. Ahora, si lo vende el cajero del mercado, el que le tiene que pagar el sueldo, tiene que pagar la ausencia y esto y el otro y aquello y todos los impuestos que se les ocurren, ese sí, el milímetro que se pase está totalmente condenado. Ahora, las compras públicas no. Claro, bueno, es como que, por ejemplo, si vos me decís con esta gestión de conflicto, el conflicto expreso es en lo público, se deja que corra, que corra. Y el conflicto expresado en lo privado tiene que estar sí o sí, porque si no, te fundís. Claro, porque el expresado tiene que estar apalancado por una parte y la otra. Hay una parte y la otra, entonces hay una regulación, hay una tensión. Cuando es la totalidad, no hay regulación. Yo Claro, tengo el poder y vos tenés claro. la obligación. Ujú. Es como que jugamos a ser Dios, ¿no? El que está en la nube, criticando a los humanos que son defectuosos. Pero después, ¿quién creó a los humanos? Esa Claro, autocrítica no viene nunca, ¿no? claro. Claro, entonces es empezar a hacer foco, cada uno en su particularidad, de poder expresar el conflicto al recurso que tenga. Por ejemplo, Moni, escribir un mail, vos hacer toda una tratativa con el banco, porque es necesario como mecánica del sistema espacio-temporal poder expresar, que el conflicto deje de ser expreso y empezar a ser expresado. Más allá de lo que vi en mí, Que ¿no es cierto? obviamente, Esto, porque ahí es lo que dice Ale, que sí, tiene que estar de un lado y de del un lado y otro. del otro, no era, No es una queja no de... era culparla de ninguna, bajo ningún aspecto, sino a noticiar, ¿no? Pero sí, me parece muy rico todo esto. Ale, vos sabés que llegó una preguntita también, a ver si nos da, creo que nos va a dar el tiempo, que dice lo siguiente: además de los nuevos niños que están naciendo, ¿no? Con tanta autorreferencia y presencia, en fin, ¿en qué otra experiencia o ejemplo de la vida cotidiana podríamos ver este gran proceso de actualización que está llevando adelante la realidad? Porque en los nuevos niños es claro que se ve la actualización, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que eso en ese ámbito lo vemos con mucha claridad. Todos los demás ámbitos entramos a nosotros tener una participación porque como nosotros, como actualizadores, tenemos muchos conflictos que todavía no han sido identificados. Uh-huh. Entonces todavía están sin gestionar, sin poderse gestionar. ¿Por qué? Bien. Porque tenemos un tremendo rechazo, autorrechazo, misticismo. O sea, tenemos Uh-huh. un montón, una base objetiva muy dañada. Entonces, nuestra base objetiva está muy dañada, ¿sí? Porque Sí, eso es hemos claro. vivido educados sobre una base imaginaria más que una base objetiva. Entonces, el miedo a la objetividad, como el gran cuco, lo que me va a denunciar las fallas que yo tengo, y entonces me voy a sentir mal y impotente, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Por eso ahora procuramos que el aparato psíquico y su desarrollo y su descripción esté de parte de las personas comunes y no de las entidades públicas educativas, porque son las mismas que han venido educando, y ya la ciencia no es la observación de la realidad, sino la lectura de los papers. Entonces es un problema esto. Claro. Entonces, volver a que la ciencia pura, en su observación directa de la realidad,
y la descripción de cada uno de nosotros y compartiendo nuestras descripciones, vamos mejorando poco a poco cada uno de nosotros. Entonces, con la mejora de cada uno de nosotros, después vamos a mejorar el conjunto. Pero no podemos pretender ese es que... el otro lado de la palanca, O sea, cuando me va a uno educar el establece y universo. expresa. Me va a educar el universo, no me va a educar la universidad. La universidad, si es un ámbito donde yo dejo de observar el universo para empezar a leer los deseos o las esperanzas y confundirlas con las confianzas, realmente no hay un desarrollo serio. Es un desarrollo netamente especulativo respecto del futuro. Pero Claro. no es un desarrollo que tenga que ver como diciendo, ¿estamos dispuestos a mejorarnos como especie? No está esa pregunta, no está esa pregunta instalada en los intelectuales, no está esa pregunta instalada en la sociedad. Entonces, es como que ahora estamos recreando una Grecia global, ¿no? Sí. Ese planteamiento que en su momento hicieron los griegos cuando comenzaron a ver esto que hoy llamamos ciencia, esto es como un revival de eso, pero a nivel global. Es un replanteamiento de qué es la esperanza, de qué es la confianza, de qué es la especie humana, de qué estamos haciendo nosotros acá en este sistema solar, en fin, pero seriamente, no especulativamente. Claro. ¿Sí? Procurando expandir la comprensión, porque si estamos dispuestos a la comprensión, el entendimiento viene llegando. Claro, y además que lo importante, cuando nos preguntamos cada uno el qué, empieza a ser una construcción propia, porque yo tengo muchos amigos que son muy leídos, pero muy, 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 muy leídos, y cuando te hablan, solamente son citas o reflexiones de otros. Entonces yo siempre les pregunto, ¿y dónde está lo tuyo? Porque yo no digo, por ejemplo, en un documento universitario, ponele, te enseñan a que tenga una cierta cantidad de citas, que no supere el 30%, para que se manifieste una elaboración. Pero veo que muchas veces la elaboración propia se perdió y que solamente es el que tiene esa habilidad de leer mucho, solamente hace reflexiones de lo que dijo alguien más. Y no está el exponerse a sí mismo, expresarse a sí mismo, por más margen de error que se tenga o comprensión mínima que se pueda llegar, o sea, porque obviamente que todos partimos en la vida desde un no sé, y que a la comprensión que se llega propia es válida. Y cuando estás estudiando, porque bueno, mi hija está cursando en este momento y querés hacer esas reflexiones propias, te piden que cites textualmente lo que dice el autor. Anula. Claro, porque me decía, mamá, yo quiero hacer mi reflexión sobre esto, sobre lo que yo comprendí, y la profesora me dice, ¿y dónde está la cita de lo que dijo él? Dice, sí, lo entendí lo que dijo, pero yo quiero hacer mi aporte a lo que esta persona dijo, porque si no, es decir, estoy repitiendo lo que dijo, es decir, como que le suena totalmente incoherente, ¿no? Y está esa... Sí. Es que el desarrollo de la ciencia dejó a la conciencia dormida. Claro. Y entonces ahora se trata de que todos repitamos lo que escribió alguien más. Entonces, lo único que tiene de sabio es que está muerto. O sea, si está muerto es sabio. Claro. Está. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que el criterio de observación se ha perdido. Ha quedado en el pasado. Entonces, bueno, y ¿por qué nos anclamos? La objetividad. Claro, pero ¿por qué nos anclamos en el pasado de los demás y no en el pasado propio? O sea, porque si yo tomo como que es el género humano en el pasado que llegó hasta ahí, bueno, yo sigo adelante a partir de ahí, a partir de donde se murió. ¿Por qué? Porque obviamente hay cosas que no llegó a darse cuenta y yo me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque tengo más herramientas que las que tuvo el otro.
Sí, eso hasta es como que vos decís, se cae de maduro, que lo vas a ver Bueno, se distinto. cae de consciente, o Claro. sea, porque cuando la conciencia participa es la que puede dar ese incremento, porque Sí, empiezo a tener un incremento, ¿por qué? Porque puedo yo reflexionar sobre lo que otros dijeron, pero es mi reflexión, es mi alcance de conciencia. En cambio, cuando hay una reiteración y solamente lectura de archivo, que bueno, la potestad más de la habilidad es de la mente, es no dejo marca, no dejo que yo pasé, es seguir repitiendo lo que otro pudo haber dicho y hasta donde otro pudo haberlo dicho. Y hasta ahí digo que ese es el conocimiento asegurado y no un cimiento para como sí, una plataforma, base. una base. Ujú. Sí, Exacto. sí, sí, tal Bueno, cual. ahora tengo toda la tentación y bueno, yo me voy a dejar llevar por esa tentación tremenda que tengo. Buenísimo, Sí. bienvenida a la tentación. Bueno, el hecho de Grecia, el código de Grecia telefónico es 30 y 3 es el tercer orbital de la Tierra. Ujú. Y el cero representa al cero del sistema, el Sol. Entonces, evidentemente ahí hay una antena enfocada en esa transferencia y por eso viene el desarrollo del aparato psíquico, ¿sí? La extraordinaria lucidez de los griegos tiene que ver con poder sintonizar toda la emisión solar con lo que ahora comienza a suceder en el nivel global. O sea, es un potencial disponible ahora para todo el Ujú. orbital Tierra, no solamente para los griegos. Está, Ujú. Claro, para todos. Ujú. Para todas las entonces, antenas. por eso, ahora es como una nueva comprensión acerca de lo que son los ejes X, Y, Z, o sea, nosotros en lógica global convergente trabajamos con todas esas redefiniciones, pero obviamente amplificando enormemente lo que hicieron los griegos, Sí, ¿sí? sí. Amplificando y poniendo cada uno su captación consciente de cómo nos está mostrando algo más. Y además que, bueno, eh, tanto estos tres ejes que vos nombrás, tercer orbital, estamos hablando de tres formas de organizar a la psiquis, la realidad con uno mismo, Con los con los demás. demás, o sea, cómo todo eso está dando base, y como Mm, decís, estamos en el planeta número 3. claro, sí. Pero estamos en un proceso de actualización de todo el sistema y todo el Claro, sistema es justamente 6, por eso 3, cuando se autoaudita 3, estamos en 6. Entonces en 6 que vemos el orbital de Saturno y Saturno vemos que es como si fuera que el Sol se está pensando a sí mismo, ¿sí? Porque emula ser un sistema con todos sus anillos. claro. ¿Sí? Pero es una instancia de maquetado del propio sistema. ¿M? Entonces ahora estamos en esa situación de ir teniendo un acercamiento comprensivo de todo nuestro sistema solar y nosotros como sujetos habitantes partícipes, totalmente activos. Sí, porque, Sí, o sea, quiero decir, la ionosfera nos brinda todos esos atributos ahora. Todos esos atributos. ¿Para qué? Para que nos desarrollemos como especie consciente de lo que significa la existencia, ¿sí? O sea, ya es eso como es que, clave. pero este es el momento específico donde están todas las condiciones dadas para que ese desarrollo se dé. Entonces, la realidad va a exigir que nosotros seamos su capital y su capital que lo represente. Entonces, somos representantes de nuestro sistema solar. ¿Podríamos hablar con otro sistema solar y decirle cómo es nuestro sistema psíquico, físico y orgánico?
No, porque lo que sabemos lo usamos para atorrantearnos entre nosotros, para sacarnos ventaja, para mentirnos, para pasarlo un poquito bien, para volvernos ricos, o sea, podríamos, estamos a la altura de conversar con otro sistema y dar cuenta de cómo nos movemos nosotros. No, No, claramente no. No, si no podemos conversar entre nosotros, bueno, pero muchas justamente veces, hacer ese diagnóstico claro está y bueno. decir que no, Claro. y anunciar o sea, al principio, aunque sea anunciar el fallo, que no. Claro, No, todavía no. No nos sobrecalifiquemos, nosotros podemos tener toda la esperanza que nos dé la posibilidad de construir esa confianza de que sí estamos Claro. en ese camino. Claro. Pero en este momento no. O sea, vieron que circula lo de inteligencia emocional, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué se le dice inteligencia emocional y no sabiduría? Ah, Porque no hay una gestión claro, consciente. porque hay una gestión de la mente ahí. Porque hay una gestión de la mente, la conciencia no Claro. está participando. No, no. Claro. Sí, sí. Porque la sabiduría hace un uso distribuido de la inteligencia. En cambio, la inteligencia sin esa situación se queda solamente para darle favorecer a un sujeto en particular, pero no a toda la comunidad. Claro. Sí, sí, bueno, como, O sea, como en estas... definitiva me enseñan a ser manipulador en vez de manipulado. Claro. Pero a gestionar el conflicto de la manipulación. Sí. Sí, sí, como estas técnicas mindfulness, ¿no? Que es mente plena, entonces queda en la mente, el desarrollo de la mente plena, y vos decís, bueno, y la mente tiene una conciencia, ¿y por qué no dicen conciencia plena? No, Claro. es mente plena, porque Sí, se limita porque a la conciencia no hace que vos no pares de incrementar tus nociones, tu sabiduría, tu autodefinición, o sea, el desafío continuo. Es de la parte de la conciencia. La mente es un freno a ese desafío. Claro. Claro. Sí, se podría decir que a mí siempre me llama la atención que cuando la gente se refiere, bueno, como vos decías, a los sabios, se refiere a los sabios como gente que vivió en el pasado o que, Claro. que ahora no existen sabios. Fueron sabios. O Claro. fueron sabios. Y que la sabiduría es un crecimiento propio, o sea, porque es cuando uno va siendo consciente de toda la habilidad que uno pudo desarrollar y le pone ese incremento y que no es transferible, porque uno no puede transferir la sabiduría en el sentido porque tiene que estar el otro construyendo también a su vez. Entonces es como que no hay escuela de sabiduría. La misma universidad de la vida es la que nos provee de eso. Y cómo va acompañada la sabiduría del conflicto, porque el conflicto es un elemento, es una herramienta para la sabiduría. Cuando se expresa, cuando queda en expreso, no puede levantar sabiduría en el sujeto. Sí, bueno, obviamente la realidad siempre se va a incrementar, pero el sujeto queda igualito, si no es expresado. Ahí vamos, en construcción de que los conflictos aportan. Sí. Respiramos hondo. Porque este bloque nos dejó mucho también, esta última parte, ¿no? Que abriste, Ale, para las personas que bueno, que nos están escuchando, que no están tan familiarizados, está buenísimo que empiecen a sentir, a escuchar más asiduamente, orbital, sistema solar, especie, interés, intención, atención, territorio, donde tengo puesta mi atención, ¿no?
dónde está puesto mi interés, qué mapa tengo, porque yo también pensaba un poco mientras las escuchaba y trayendo a cuento tu experiencia y la mía, que yo evidentemente había ido con un mapa viejo a la consulta y bueno, y claramente se renovó, ¿no? Se está renovando ese mapa gracias a ponerle la atención y la intención. Ujú. Entonces, qué importante eso, ¿no? Esas tres Sí. sí, actitudes y que tienen que ver con la implicancia que uno vaya tomando y también con esto que decía Wada de la sabiduría, porque de alguna manera uno se va transformando en alguien más sabio cuando realmente pone atención e intención. Claro, que la sabiduría no es ajena, No lo que es yo ajena, quería no, compartir, es que no propia. importa el alcance que tenga cada uno, todos pueden ser sabios. Y no es porque hayas escrito un compendio, ni hayas No, descubierto como Madame Curie el radio, no, ni no. nada. Es decir, cada uno en su escala tiene esa posibilidad, ¿no? Claro, A veces uno cree que son los otros, sí, es verdad. sí, 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 por eso, o que es cierto en cierta área, y en realidad la sabiduría está en la misma existencia de cada uno en sus alcances. En ser conscientes en sus alcances ya eso genera sabiduría, Sí, porque también ahí da ser consciente de los límites. wow. Sí, y en el futuro, no digo ahora, pero para irlo construyendo ese futuro, hemos de darnos cuenta que las responsabilidades no son delegables, No, solamente son delegables las tareas. Entonces, las tareas no conllevan responsabilidad, sino ese cumplimiento de la tarea. Si nosotros confundimos eso, le vamos a estar pidiendo a alguien algo que realmente no le corresponde, digamos. O sea, ¿por qué? Porque si yo no dejo la responsabilidad, yo tengo que tener cómo controlar la tarea de alguien, ¿sí? Que es una fragmentación del cumplimiento de mi responsabilidad. Entonces Claro. yo tengo que poder controlar a la persona que le doy la tarea. ¿Por qué? Porque no pierdo la responsabilidad. Entonces, Sí. si yo delego una responsabilidad, es porque yo tengo que medir el alcance de responsabilidad del otro. Y ese chequeo me dio ok. Entonces yo delego la responsabilidad. Ahora, esa persona falla y el problema tiene que ver conmigo. Yo Claro. metricé que la persona era más responsable. No, no lo es. Ujú. Es habilidoso. Hace una tarea rápidamente, pero no necesariamente toma conciencia de la importancia del entorno de la tarea. Como diciendo, doy los turnos en el banco. Sí, listo, los doy muy bien, porque los turnos se dieron, efectivamente. Ahora, la responsabilidad de la circulación en las calles, eso no, eso cae afuera de la persona, solamente está cumpliendo una tarea, pero no una responsabilidad. Está entonces, es un ejemplo ese, como puede haber cualquier otro, ¿no? Pero sí, empezar a diferenciar cuando yo confundo que es delegar una responsabilidad y delegar una tarea. Yo tengo que poder controlar la tarea para no perder la responsabilidad. claro. Controlar la tarea del otro para no perder el enlace responsable con esa delegación. Podemos decir que la responsabilidad está más emparentada a la conciencia y la tarea a la mente. Claro, por eso mismo la diferenciación ayuda mucho a las gestiones de los conflictos internos y comunitarios. Claro, cuando se gestiona de otra manera, realmente las indicaciones, como en un caso como el que estamos viviendo globalmente, ¿no? Bueno, en Argentina se toman medidas responsables, que se llaman responsables, pero no son responsables. No, son tareas. Son tareas nada más. Entonces ahora estamos pudiendo discernir
y estar muy atentos a cuándo realmente es algo hecho desde la responsabilidad y cuándo está hecho desde la tarea conveniente. Claro, Sí, bueno, esta cuestión de, bueno, todo se atiende coronavirus, entonces alguien se está teniendo un accidente, no lo atendemos porque estamos con el coronavirus, o sea, le dejamos que, si se muere de otra cosa no pasa nada, pero si se puede coronavirus es una tragedia. sí. Entonces vos decís, ¿cómo es esto? Ahí es donde la mente entró a jugar el rol y no la conciencia. Claro. Bueno, yo que visité este viernes el Hospital Domingo Funes, que me quedé una noche ahí, veía eso, que el nivel de responsabilidad muchas veces era evadirlo. ¿Por qué? Porque con la excusa de que se está atendiendo en muchos lados diciendo que no hay camas, habían llamados, porque estaba al lado de los teléfonos, donde se negaba la atención diciendo no había camas, y no era real eso. ¿Pero por qué? Porque querían bajar el nivel de tareas, no, querían tener menos ocupación de qué hacer en ese turno. Entonces derivaban y se veía que había como que de hospital a hospital se derivaban los casos para que la tarea caiga en otro lado y no en ellos. Obviamente que el nivel de responsabilidad era muy bajo porque no eran conscientes de que, ponele, bueno, un caso que no, en principio no se aceptó, era ya un caso de un parto con desprendimiento de placenta, entonces había 45 minutos de pérdida de sangre de esa persona, había un riesgo de que se muriera uno de los bebés porque eran mellizos y que fuera al Domingo Funes, que es Santa María, venía de Cruz del Eje, a Córdoba era más tiempo, o sea que iba a estar esa persona en esa situación y que iba a terminar que uno de los bebés muriera por una intervención de otra persona que bajó una orden mucho más contundente, la recibieron y obviamente los bebés nacieron bien y la mamá estaba bien. Pero la primera medida, el primer acto reflejo fue, no, yo no lo quiero atender, digamos que no hay cama. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque no hay conciencia de la responsabilidad que se tiene en ese cargo. Hay cumplimiento de un trabajo, hay cumplimiento de tarea. No, pero Sí, vamos a la situación para no dejarlo anclado en el presente, como que esto también sucedía antes. La gente que torturaba estaba cumpliendo una tarea también. O sea, tal Sí, le cual. pagaban un claro, sueldo, tenía un claro. horario, tenía una lista de tareas. Bueno, hoy tortúrate a 5, Sí, sí. ¿no? Y Sí, entonces, durante tanto tiempo, y entonces iban, bueno, bueno, chau, y me voy después, hago un bloqueo de la conciencia para poder cumplir con esa tarea, Sí, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque está siendo un ciudadano responsable y porque está cumpliendo con su trabajo, tiene feriados, tiene un horario, me explico, está ordenado. sí. O sea, es terrible lo que digo, pero Es sabemos terrible, que sí, pero funcionó de este modo. Y sí, esto es, claro, si esas experiencias están para que nosotros despertemos la conciencia, no para que nos claro, hagamos los tarados, ¿sí? exactamente. Bueno, entonces, veámoslo porque lo tenemos que trabajar en nuestra psiquis, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Porque si no lo trabajamos en nuestra psiquis, no se origina la semilla de la conciencia. Claro. No se renueva el archivo, no se reescribe. Claro, entonces, ¿qué Ujú. pasa? Si no aprendemos, estamos condenados a la repetición. Claro, Sí, la mente va a tirar a nuestros escritorios todas las cosas no resueltas, como humanidad también. sí, Sí, Entonces, las va a tirar para darnos una otra oportunidad. En esta oportunidad, ¿estamos más preparados o menos preparados? Porque este es el punto. Nos tenemos que preparar nosotros por nuestras sí, propias antenas y su estado evolutivo, ¿sí? Estamos más despiertitos, porque, o sea, el tema del despertar se lo toma como un autotítulo, sí, Mm, yo estoy despierto, sí, estoy sí, despierto, pero es una declaración. ¿Tiene fondo tiene fondo objetivo esa declaración? ¿O claro. declararme despierto me deja más aliviado?
no Sí. estoy tan despierto como estoy pensando que estoy despierto, como estoy declarando que estoy despierto. Entonces significa que me estoy despertando. Cuando me doy cuenta que no estoy tan despierto, ahora me declaro despierto, no sé, Ujú. capaz tengo la esperanza de despertar y entonces estoy activo y estoy indagando, dilucidando, haciendo el ejercicio de esa autorreferencia, de esa reflexión, de esa observación. Entonces sí, estoy despertando, pero decir que estamos despiertos me parece que es una situación otra vez más ilusoria. Claro. Sí, sí, es una sobreevaluación en realidad, porque no es así. Sí, y lo mismo esto de empezar a poner la responsabilidad como conciencia, también es una práctica que, bueno, al menos en lo personal, voy muy de a poco porque, o sea, cada uno eso lo va a hacer una auditoría interna en su sistema interno, pero eh, conlleva muchas cosas, conlleva ser muy congruente en muchas cosas y conlleva encontrarse con esos fallos donde no está esa Y congruencia y mirarlos. mirarlos y ese entrenamiento continuo, porque obviamente que la responsabilidad, siendo consciente, tiene otro impacto cada acción. Claro que lo tiene, sí, así es. Y a veces está no sé, bueno, lo digo por mí, ¿no? Cuando uno se da cuenta que no estaba ahí, el dolor, ¿no? No estaba ahí, pero bueno, y ese dolor te lleva también a asumir, bueno, no estaba ahí y se va construyendo, ¿no? Es decir, y hay que atravesar esa situación Sí, también. sí, sí. Entonces, como que no es tan liviano, es decir, en ese sentido, ¿no? Es un proceso que la responsabilidad lleva a ponerle realmente todo esto de vuelta, la atención, la intención, estar en el territorio, verse, y bueno, y la invitación que queda a todo aquel que quiera involucrarse, ¿no? Claro. Sí, Porque sí, ahora sí, sí. ya es tiempo de hacerlo. Y, y bueno, ya llenarnos la boca con que estamos despiertos, no, no sirve. Que es importante que se pueda empezar a distinguir que nuestro psiquismo no es, no es, no está reducido a aquello de lo que creíamos y que bueno, salir despacito cada uno Sí, 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 y sí. que no está, lo importante es darse cuenta dónde estoy y bueno. Y para ir cerrando, Ale, ¿qué te gustaría dejarnos como reflexión final o comentario a todos estos amorosos oyentes que están siempre esperando? Eh, bueno, este, el albergar la esperanza, que la esperanza tenga una raíz profunda y que nos permita llevar adelante la construcción de esa confianza. Eh, Eso es, yo creo que esa es la visión con que me gustaría cerrar, con que la esperanza que sea lo más infinita posible, para que nos dé tiempo que siempre estemos construyendo esa confianza, ese camino, esa escalera, ¿m? Hacia el tiempo futuro, para que en ese futuro sigamos teniendo futuro, ¿sí? Ah, No es que en ese futuro se terminó todo, entonces necesitamos una estructura espaciotemporal para que, para que nuestro presente sea constructivo, ¿sí? sí, 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 porque nos da esa posibilidad de tener una base, tener espacio Eso. y tener tiempo. Uh-huh. Eso es una estructura espacio-temporal, que haya un espacio. Y cuando llegó el futuro, que haya más futuro. Claro. Y cuando llegó el futuro, que haya más futuro, pero para eso yo necesito tener una estructura espaciotemporal para poder Claro. estar coordinando los distintos tiempos de un mismo espacio. Uh-huh. Los tres tiempos, ¿no? Uh-huh. Bueno, buenísimo. Buenísimo
para el cierre de esta emisión 37. Bueno, agradecerles este encuentro de día martes, fuera del día habitual. Y bueno, gracias por la emisión del día de hoy y por la disponibilidad de ambas para que pudiera salir al aire. Bueno, ya después queda la edición en manos de Guadita, pero bueno, ya por lo menos esta parte quedaría cumplida. Muchas gracias, chicas. No, muchas gracias Ale. Y bueno, se demoró un poquito, pero estamos las tres, que eso es importante. Y bueno, hasta la próxima, muchas gracias. Dale, chau.